Cordial saludo, mi nombre es Albalis Núñez, estudiante de la especialización de gerencia de empresas en el programa de gerencia financiera. Bueno, el presente informe analiza la estructura financiera de la empresa a 31 de diciembre del 2024 en comparación con el año 2023, con el propósito de evaluar su situación económica y el comportamiento de sus principales partidas mediante el análisis vertical, el cual corresponde a la estructura porcentual, y en el análisis horizontal, que son las variaciones absolutas y las relativas. Bueno, dado este análisis que ven en pantalla, en cuanto a fórmulas, en el análisis vertical se utiliza cada ítem de cada concepto, en este caso es el activo corriente, cada ítem de este concepto dividido dentro del total y esto pues nos arroja un porcentaje. Asimismo, para el año 2023. En el análisis horizontal, la fórmula cambia y es el año 2024 menos el año 2023 y pues también nos da un resultado. La variación relativa, pues igual. Bueno, dado estos resultados, obtenidos estos resultados, podemos deducir lo siguiente. En cuanto al análisis del activo, en el año 2024, el total del activo ascendió a 17.554.555 millones, representando un incremento frente a 2023. El activo corriente constituye el 31% del total de los activos, mientras que el activo no corriente representa el 69%, evidenciando una estructura enfocada en activos a largo plazo. En inventarios representa el componente más alto del activo corriente, el cual es un 52%, mostrando la importancia del stock dentro del ciclo operativo. Efectivo y equivalente se equivalen a un 25%, lo que refleja una sólida posición de liquidez. El activo no corriente, las propiedades planta y equipo aportan el 24%, consolidándose como la principal inversión productiva. Los intangibles, 19%, y las propiedades de inversión, un 10%, completamente del peso de los activos fijos. En cuanto al pasivo, el total del pasivo equivale al 54% del total del pasivo. Las cuentas por pagar comerciales y otras suponen el 61% del pasivo corriente, reflejando una dependencia significativa de proveedores y acreedores a corto plazo. En el pasivo no corriente, los arrendamientos representan el 18%, mostrando compromisos a largo plazo moderados. El patrimonio neto corresponde al 46% del total de los activos, con un incremento frente al año anterior. Dentro de su estructura se destacan reservas del 8% del patrimonio, el patrimonio atribuible a participaciones no controladas un 8%. Esto evidencia una posición patrimonial sólida, apoyada en reservas y utilidades retenidas. En cuanto al análisis horizontal, que es, digamos, la tendencia, en términos generales, el total del activo presentó un incremento de 1.214.794 millones, equivalente a un 7% respecto al 2023. El efectivo y equivalentes aumentaron en 1.194.890 millones, que eso equivale a un 792%, mostrando una mejora sustancial en la liquidez. Los inventarios crecieron 381.383 millones, que equivalen al 16%, reflejando expansión en la capacidad de producción o almacenamiento. Las propiedades planta y equipo aumentaron en 191.860 millones, que esto equivale a un 5%, indicando inversión en la infraestructura. Los otros intangibles subieron a 216.464 millones, que equivalen a un 7%, lo que sugiere mayores activos tecnológicos o de propiedad intelectual. En cuanto al pasivo,
el pasivo total aumentó en 621.091 millones, que esto equivale al 7%. Los créditos y préstamos corrientes crecieron 955.333 millones, 93%, lo cual refleja una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo. En contraste, las cuentas por pagar comerciales disminuyeron 840.298 millones, es un porcentaje negativo del 16%, lo que podría indicar una mejora en el cumplimiento de obligaciones con los proveedores. En el pasivo no corriente, los arrendamientos aumentaron 399.909 millones, 31%, mientras que el resto de los rubros tuvo variaciones menores o negativas. En cuanto al patrimonio, el patrimonio se incrementó en 593.703 millones, que equivale a un 8%, impulsado principalmente por el aumento en los componentes del patrimonio por 527.493 millones, 11%, y el leve incremento en reservas de 60.342 millones, que equivalen al 4%. Bueno, entonces, como conclusión, nos queda que la empresa presenta un crecimiento sostenido en sus activos en 7% y un patrimonio del 8%, demostrando solidez financiera y capacidad de expansión. El incremento notable en efectivo del 792% fortalece la liquidez y reduce su riesgo. El mayor nivel de endeudamiento a corto plazo debe monitorearse, ya que los pasivos corrientes representan las 3/4 del total de las obligaciones. En cuanto al aumento de activos productivos, que son propiedad, planta y equipo, evidencia una política de inversión orientada al crecimiento. El conjunto de la estructura financiera muestra una posición equilibrada entre sus recursos propios y ajenos, con una buena capacidad para atender a sus compromisos y continuar su desarrollo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Camilo Andrés Limas y el día de hoy les quiero presentar sobre un análisis de estado de resultados. Vamos a hablar sobre un poquito temas generales y después me meto ya con temas mucho más específicos. Entonces, para empezar, empecemos sobre el desempeño general. Entonces, para ello tenemos que ubicarnos en el año 2024, que es el empeño frente a relación con los años anteriores. Entonces, durante este año 2024 la compañía obtuvo unos ingresos por decirlo así, de 21.880 millones de pesos colombianos, que esto representa un crecimiento del 3.6% frente al año 2023. Este aumento moderado indica una estabilidad de flujo de contratos con clientes, obviamente sin variaciones abruptas, reflejando un entorno comercial bastante sostenido. Para ello hablemos sobre el costo de ventas. Esto representó del 74.7% de los ingresos, una leve mejora frente al 75.4% que viene siendo del año anterior. ¿Qué pasa? Esto sugiere que una mayor eficiencia en la producción y provisión de servicios, que posiblemente por un control de insumos y de gastos directos. Entonces, esto a lo que yo llevo hablando da como resultado una utilidad bruta, que eso alcanzó los 5.533 millones de pesos colombianos, generando una margen bruta del 25.3%, superando al 24.6% del año anterior. Este incremento denota una mejora en relación entre los ingresos y costos, indicando un indicador positivo en una gestión operativa. Entonces, para ello hablemos sobre la eficiencia operativa, que es lo que nosotros tenemos que tocar, que es el tema principal, y sobre su rentabilidad. Para esto hablemos sobre gastos. Los gastos administrativos o los gastos de administración y venta aumentaron un 4.84%, manteniéndose estables frente al crecimiento de ventas, lo cual es aceptable. Entonces, esta depreciación y amortización se redujo ligeramente en el menos 2.05%, reflejando un control adecuado de los activos fijos o finalización de los ciclos de amortización, que es lo que nosotros también estamos hablando. Para ello hablemos de algo muy importante, que es el EBITDA, que este ascendió. ¿A cuánto ascendió? A unos 1.004 millones, representando el 4.6% de los ingresos, que eso indica que la empresa mantiene una margen operativa bastante moderada. Sin embargo,
Esto recomienda seguir optimizando los gastos administrativos buscando una mayor eficiencia de procesos para mejorar una margen hacia los niveles cercanos del 6 al 8% en un sector promedio, que quiere decir que todavía hay una margen de optimización para pues haber una reducción de costos y tener una mayor ganancia. Después de eso, bueno, para eso hablemos ya hoy para resultados. Entonces, ¿qué hace con todo esto? Después de descontar todos esos gastos financieros que estamos hablando de unos 579 millones y sumar estos gastos financieros que son de 168 millones, el resultado del EBIT tal cual cerró en 593 millones de pesos, que esto da una evidencia en la mejora del 26.7% respecto al año 2023, gracias a una reducción, que esto significa lo que viene siendo un costo financiero del menos 16.9%. Entonces, para ello hablemos del resultado neto. En el resultado antes expuesto en el EBIT, este fue de unos 292 millones, hablándolo ya en términos de pesos, tras aplicar unos gastos por impuestos de 55.6 millones. Entonces, ¿cómo queda una utilidad total neta de unos 237.2 millones de pesos, mostrando una ligera mejora del 1.24% respecto al año anterior? Es decir, que nosotros vamos teniendo un crecimiento estable como una recta, manteniendo un crecimiento porcentual del 2 o del 1%, como que lo que yo estaba explicando en estos rangos de precios. Para esto refleja que aunque la rentabilidad neta es positiva, la proporción de utilidad sobre las ventas desde el 1.1%, que es lo que yo viendo, que sigue siendo baja, la idea es tener una mayor optimización. Eso lo que indica son unos márgenes bastante estrechos. Por otras palabras, por cada 100 pesos vendidos, el 1.1 peso se convierte en una ganancia como tal neta, es decir, una ganancia bastante baja frente a lo que se está vendiendo. Un indicador que alerta que sugiere revisar una estructura de costos directos financieros. Entonces, de todo lo que yo llevo diciendo, hablemos sobre unas conclusiones. Entonces, la primera, crecimiento moderado y sostenido. ¿En qué? En ingresos, como mejora de una margen bruto, es decir, tener un crecimiento bastante sostenido. Gastos operativos controlados, aunque aún consume gran parte de la utilidad bruta, que es lo que yo les llevo diciendo, la idea es tener unos gastos operativos bajos y tratar de reducirlos para tener una mayor optimización y obviamente una mejor ganancia. Reducción de gastos financieros, factor clave en la mejora del resultado operativo. Rentabilidad positiva baja del 1.1%, lo cual invita a fortalecer estrategias de optimización de costos y diversificación de ingresos. Es decir, que si yo tengo como tal una ganancia neta bastante baja, entonces tenemos que hacer de diferentes departamentos, de diferentes lugares donde recibimos ingresos, tratar de hacer una optimización en todos los mismos para poder tener una rentabilidad mucho más positiva, aunque no está mal, se puede mejorar. Y del 1.1% es baja, porque la idea es una rentabilidad muchísimo más alta. Ahora hablemos de la estructura del estado de los resultados robusta. Aunque se debe mantener una distinción sobre el EBIT TDA y el EBIT, el resultado neto para análisis tiene que ser mucho más transparente. Para ello vamos a hablar de unas recomendaciones para ser más claros. Tenemos que mantener un control en gastos administrativos financieros, es decir, controlar. Segundo, implementar medidas de eficiencia para aumentar el EBIT TDA al menos un 1 porcentual para tener un rango de ganancias mayor. Revisar la política de precios e imágenes brutos. Confirmar si las cifras están efectivamente expresadas en millones de pesos y ajustar la hoja según corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros lo vemos aquí en el Excel, nosotros vemos que nosotros tenemos estos precios, pero no sabemos a qué moneda se refiere, aunque se intuye bajo todo el Excel que estamos hablando sobre pesos colombianos. La idea es igual, en la misma hoja lo especifica, la idea es que sea bastante explícito en ese tipo de temas, ya que se está hablando sobre montos económicos y tiene que manejarse bajo un mismo contexto, y es por eso que se tiene la denominación SCOP, que es muy importante que se pongan en los precios o en la lista de precios para entender de que estamos hablando de millones de pesos. Entonces, y representar el resultado neto de forma explícita. Entonces, es decir, el resultado neto, la verdad, hay que tratar de implementarlo, aunque yo ya lo expresé, la idea es ponerlo. En ese sentido, ¿por qué? Porque el resultado neto lo que nos indica a nosotros es con eso cómo fue que nos fue y qué ganancias podemos sacar a mejorar, que ya lo que cabe explicar. Entonces, con temas de los porcentajes que yo hablé frente a los años anteriores. Entonces, ya con esto vendría a ser toda mi aportación frente a este apartado de estados de resultados, y lo voy a dejar con mi compañero para que termine de complementar lo que vienen siendo las demás tablas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés David Sierra, identificado con el número 21425042, y a continuación presentaré el análisis de los indicadores financieros.
Bueno, para comenzar, pues el Almacenes Éxito tuvo una etapa clave dentro del diagnóstico financiero que permite evaluar su eficiencia a nivel de riesgo y capacidad de generar valor, comenzando con los indicadores de liquidez y endeudamiento. Encontramos que la razón corriente es la de 0.76, un valor críticamente bajo que evidencia que la empresa no cuenta con la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Con sus activos líquidos, este resultado se refuerza con un capital de trabajo negativo, lo que representa un riesgo inminente en su liquidez. Si excluimos el inventario, la prueba ácida desciende aún más a 0,47, confirmando una gestión deficiente del riesgo de liquidez. En cuanto al endeudamiento, el 69% de los activos están financiados con deuda, reflejando un índice de endeudamiento elevado. Esto genera un apalancamiento de 0,23 que ha provocado un incremento del 50% en los gastos financieros, afectando directamente la utilidad neta. En los indicadores de actividad se observa una disminución en la eficiencia operativa. El periodo promedio de inventario aumentó a 48 días, antes eran 38, y el periodo promedio de cartera subió a 29 días. Esto indica que la empresa tarda más en vender y en cobrar, inmovilizando recursos y alargando su ciclo operativo. No obstante, esta ineficiencia se compensa parcialmente con una política de pagos extendida. El periodo promedio de pago a proveedores es de 183 días, generando un ciclo de caja negativo de menos 106 días. Si bien esto favorece temporalmente la liquidez, también representa un riesgo importante en las relaciones comerciales con los proveedores. En cuanto a los indicadores de rentabilidad y mercado, se evidencia que la operación central del negocio sigue siendo sólida. El margen se ubica en 21,82, lo cual refleja una buena capacidad para generar efectivo a partir de las operaciones. Sin embargo, los márgenes operativos y netos continúan siendo negativos, aunque con una leve mejora. La pérdida neta pasó del menos 1,39% al menos 1,%, señal que esto señala esto es señal de un control más eficiente de los costos. El ROA menos 1,29% y el ROE menos 3,31% también son negativos, evidenciando que la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio sigue siendo insuficiente. No obstante, el ROE mejoró significativamente frente al año anterior, lo que indica una reducción en la destrucción de valor para los accionistas. Finalmente, la razón precio sobre valor subió al 0,81, lo que demuestra que el mercado valora positivamente el desempeño operativo y anticipa una recuperación futura en la rentabilidad. En conclusión, los resultados muestran que la empresa ha logrado avances importantes hacia la recuperación de su rentabilidad neta gracias a mejoras en su eficiencia operativa. Sin embargo, para consolidar estos progresos es fundamental que Almacenes Éxito fortalezca su estructura financiera, reduzca su nivel de endeudamiento y optimice la gestión capital de trabajo, ya que estos factores representan las principales amenazas para su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Gracias.